Llegué a Nueva York sin previo aviso y descubrí que mi hija estaba muriendo en el hospital. Mientras tanto, su esposo se divertía en una fiesta de cumpleaños, rodeado de risas y copas de champaña. Entonces, irrumpí en la fiesta y le dije: «Tengo malas noticias para ti». Él preguntó: «¿Qué pasó?». Yo respondí: «Lo sabrás en una hora». Y lo supo. Y perdió la cabeza. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. La llave no giraba. La forcé con más fuerza, sintiendo el metal raspar contra algo que no debía estar allí. Mis dedos dolían de tanto apretar y el sudor corría por mi frente, a pesar de la fresca brisa primaveral que entraba por la ventana del pasillo. Algo no estaba bien. Mi hija me había dado esa llave hacía 2 años, insistiendo en que la guardara por si acaso. Ya la había usado antes, la última Navidad, cuando llegó tarde del trabajo y estaba con gripe. Siempre funcionaba. Saqué la llave y la examiné bajo la luz parpadeante del fluorescente. El mismo color bronce, los mismos bordes desgastados que yo mismo había limado, la misma rayadura cerca de la cabeza de cuando la dejé caer en mi caja de herramientas. Definitivamente era mi llave. La intenté de nuevo, esta vez más despacio. Se deslizó un poco, pero chocó contra algo sólido antes de llegar al fondo. Alguien había cambiado la cerradura. «Mimi», dije en voz baja. Mi voz resonó en el pasillo vacío. Golpeé la puerta. Primero unos toques suaves, luego más fuertes. «Cariño, soy papá. Estoy aquí para visitarte». Nada. Ni un movimiento, ni un crujido de piso. Apoyé mi oído en la puerta, tratando de escuchar más allá de mis propios latidos. Sonidos de televisión llegaban desde otros apartamentos, conversaciones apagadas, un perro ladrando en el piso de abajo. Pero de 3A, el apartamento de Mai, silencio absoluto. Toqué el timbre. 3 veces. El chillido electrónico resonó dentro. Nada. Sentí el teléfono pesado en mi bolsillo. El viaje desde Pensilvania me había agotado más de lo normal. Demasiados retrasos, demasiado café, demasiadas preocupaciones sobre por qué mi hija no había respondido mis llamadas esa semana. Y ahora, solo saltaba su buzón de voz de inmediato. «Hola, soy Mai Nelson. No puedo contestar ahora, pero deja tu mensaje y te devolveré la llamada pronto». Esa voz alegre, tan parecida a la de su madre, me desgarró. «Hija, soy papá. Estoy afuera de tu puerta, pero la llave no funciona. ¿Cambiaste la cerradura? Llámame, cariño. Me estoy empezando a preocupar». Probé con Nelson. Un timbre y luego su buzón de voz genérico. «Has llamado a Nelson Hargrove. Deja tu nombre y tu número». «Nelson, soy Amos. Estoy en el apartamento, pero no puedo entrar. ¿Dónde está Mai? Llámame de inmediato». El pasillo parecía encogerse, presionando contra mí. Olores de comida, ajo y frituras se escapaban de otras puertas. Una carcajada enlatada de televisión brotó del 3C. Todo eran sonidos normales de un viernes por la tarde, pero sonaban fuera de lugar, ajenos a mi creciente pánico. Me acerqué a la ventana del final del pasillo, mirando la calle de Brooklyn a la que había viajado 3 horas para llegar. Autos avanzaban lentamente en el tráfico, personas cargaban bolsas de compras y vasos de café, viviendo su rutina diaria, mientras la mía se inclinaba hacia el desastre. Esto no era como Mai. Ella siempre respondía. Siempre devolvía las llamadas en menos de 1 hora. Incluso ocupada con clientes o peleando con Nelson, encontraba tiempo para su viejo papá. Así era ella. Responsable, atenta. Como su madre. Marqué de nuevo. El mismo mensaje alegre, el mismo pitido electrónico. «Cariño, soy papá otra vez. Algo anda mal con la cerradura. Me estoy preocupando mucho. Por favor, llámame». Quizás debí llamar antes de aparecer por sorpresa. Pero a ella le encantaban las sorpresas. Siempre había sido así desde pequeña.
Recuerdo cuando manejé 6 horas hasta su universidad solo para invitarla a cenar. Lloró de felicidad en el restaurante. No, esto era distinto. Esto estaba mal. Me recosté contra la puerta, sintiendo la madera sólida contra mi hombro. El bolso de viaje parecía más pesado ahora, tirando de mis músculos cansados. El fluorescente zumbaba y parpadeaba, proyectando sombras que se movían sobre la alfombra gastada. El teléfono de Nelson fue directo al buzón de voz esta vez. Ni un timbre. Lo había apagado. ¿Por qué alguien cambiaría las cerraduras sin avisar a la familia? ¿Por qué May no respondía hacía 2 semanas? ¿Por qué Nelson apagaba su teléfono cuando yo necesitaba hablar con él? Las preguntas giraban en mi cabeza como buitres, cada una trayendo posibilidades peores, accidentes, enfermedades, problemas que no podían manejar solos. Problemas que debían haberme contado. Marqué a mi hija una vez más. Esta vez no sonó su buzón. Una grabación de la compañía telefónica. El suscriptor al que llama no está disponible. Su celular estaba apagado también. Entonces escuché pasos en la escalera. Alguien subía los peldaños de concreto. Un tintinear de llaves acompañaba cada paso. Quizás el encargado del edificio. Alguien que pudiera explicarme lo de la cerradura. O tal vez era May, llegando por fin a aclararlo todo. Giré hacia la escalera, con la esperanza y el temor luchando en mi pecho. Un hombre apareció en lo alto, algo agitado, cargando una bolsa negra de basura en una mano y un manojo de llaves en la otra. Pasaba de los 50, llevaba jeans descoloridos y una camiseta de los Yankees bastante gastada. Se detuvo al verme frente a la puerta, arqueando las cejas con sorpresa. ¿Busca a alguien?, preguntó, cambiando la bolsa de mano, con las llaves tintineando suavemente. A mi hija. Mi hija, May Nelson. Ella vive aquí. Señalé la puerta de 3A. Soy su padre, Amos Cox. ¿Su hija? Dejó la bolsa en el piso y me miró con genuina confusión. No sabía que tenía familia de visita. Soy Harold Jenkins, del 3B. Apuntó a la puerta junto a la de May. Ella no sabe que vengo. Quería darle una sorpresa. Pero no puedo entrar. Cambiaron la cerradura. Harold se rascó la mandíbula, observándome con cuidado, como alguien acostumbrado a leer personas. ¿Cambiaron la cerradura? Vaya. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hija? Hace 2, tal vez 3 semanas, admití, sintiendo el peso de esas palabras. La he estado llamando, pero no contesta. Tampoco Nelson. No la he visto últimamente. Harold hizo una pausa, calculando. Debe hacer 2 semanas ya, quizá más. El estómago se me hundió. ¿Qué quiere decir con que no la ha visto? Eso. Antes la veía entrar y salir. Trabajo, compras, lo normal. Una buena persona, siempre saludaba. Pero últimamente, nada. ¿Y a Nelson? Su esposo. El gesto de Harold cambió, se puso incómodo. Levantó de nuevo la bolsa, evitando mi mirada. A él sí lo he visto bastante. Bien. Entonces quizás él pueda explicarlo. Con mujeres distintas, cada pocos días, las palabras me golpearon como agua helada. ¿Qué? Su yerno, Nelson. Harold me miró ahora con voz más suave. Ha estado trayendo mujeres. Jóvenes, elegantes. Supuse que quizás su hija se había ido y él, bueno, ya sabe. Retrocedí, golpeando la pared con el hombro. Debe haber un error. Ojalá lo hubiera. Harold se removió incómodo. No me gusta el chisme, pero llevo 8 años aquí. Sé lo que veo. ¿Qué es exactamente lo que ha visto? El martes por la noche, una rubia con un abrigo carísimo. El miércoles, una pelirroja con un vestido demasiado corto para este clima. Ayer, una morena con joyas que brillaban hasta aquí. Apreté los puños. ¿Está seguro de que es Nelson? El mismo. La misma llave para entrar al apartamento.
Risas en el pasillo, música hasta tarde. Nada que ver con cuando su hija estaba. Ella era tranquila, respetuosa. El pasillo comenzó a darme vueltas. Apoyé la palma en la pared para no caer. ¿Desde cuándo pasa esto? 2, 3 semanas. Justo cuando dejé de ver a Mimi. La voz de Harold cargaba la pesadez de quien da malas noticias. Pensé que no era asunto mío. Pero si usted es su padre, tengo que encontrarla. ¿Tiene idea de dónde pudo ir? Negué con la cabeza. Mi mente giraba, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Nelson, mi yerno de 5 años, trayendo mujeres a ese apartamento. Distintas mujeres, varias, mientras mi hija estaba... ¿Dónde? Mire, dijo Harold, acomodando de nuevo la bolsa de basura. Tengo que bajar esto antes de que pase el camión, pero si necesita algo, otro par de ojos, alguien que pregunte por el vecindario, casi siempre estoy en casa. Gracias. Mi voz sonó lejana, incluso para mí. Harold empezó a bajar las escaleras, pero se detuvo un segundo. Su hija, cuando la veía, se la notaba feliz. Siempre sonriendo, hablando de su trabajo. Sea lo que sea que pasó, no fue porque estuviera infeliz aquí. Sus pasos se perdieron por la caja de escaleras, dejándome solo con una verdad aplastante. Nelson no solo estaba ilocalizable, estaba traicionando activamente a mi hija. ¿Pero dónde estaba ella? Si se hubiera ido por voluntad propia, me lo habría dicho. Se habría llevado sus cosas, habría cambiado el número como corresponde, me habría dado alguna explicación, a menos que no pudiera. Miré la puerta otra vez, con otros ojos ahora. Ya no era solo una cerradura cambiada, era una barrera. Algo que me dejaba fuera, que me impedía conocer la verdad de lo que le había pasado a mi niña. El teléfono pesaba como un ladrillo en el bolsillo. El número de Nelson, el de May, ninguno me servía ya. Pero tenía que haber otra manera. Alguna forma de encontrarla que no dependiera de la honestidad ni de la cooperación de su marido. Piensa, Amos. ¿Qué herramientas tienes que ellos no puedan controlar? Bajé por las escaleras, siguiendo el camino de Harold. Las gradas de concreto parecían más empinadas, la baranda de metal más fría bajo mi palma. Necesitaba aire, espacio para pensar, lejos de esa puerta y de sus terribles implicaciones. Afuera, la tarde se había enfriado. Un cielo encapotado se abatía sobre la calle de Brooklyn, a juego con mi ánimo. Encontré un pequeño banco de cemento cerca de la entrada del edificio y me dejé caer. El bolso de viaje golpeó la acera con un sonido sordo. Mujeres distintas cada pocos días. La frase retumbaba en mi cabeza, mientras mi hija estaba ausente, desaparecida, sin rastro ni explicación. Saqué el teléfono, entornando los ojos ante la pantalla pequeña. Estos teléfonos inteligentes nuevos. May insistió en que cambiara mi viejo flip phone la última vez que me visitó en Pensilvania. Papá, ¿y si algo nos pasa? ¿Y si necesitamos encontrarnos? Yo protesté, no necesito rastrearte como a una criminal. Cariño, no es rastreo. Es seguridad. Solo descarga esta app. Encontrar a mi familia, ¿sí? Me puso esa mirada, la misma que usó para convencerme de que le dejara tener un perrito cuando tenía 12. Cedí, y la miré tocar y deslizar configuraciones que no entendía, poniendo contraseñas y permisos. Me enseñó a usarla una vez, pero eso fue hace 6 meses. Ahora, intentando recordar cuál icono, entre docenas, era el correcto, sentí cada uno de mis 65 años. Busqué mis gafas de lectura en el bolso, apartando camisas dobladas y frascos de medicinas hasta dar con el estuche. El mundo volvió a enfocarse, revelando aplicaciones que ya había olvidado, juegos que May me instaló para cuando te aburras, noticias, clima, cámara. ¿Dónde estaba? Find My Family. ¿Era azul? ¿Verde? Todos se me parecían. Ahí, un icono pequeño con 2 figuritas y un pin de ubicación. Lo toqué, mis dedos gruesos torpes sobre el vidrio liso.
El circulito de cargando giró y giró. Vamos. Se requiere contraseña. Probé con mi fecha de nacimiento, luego con el apellido de soltera de mi difunta esposa. Inválida. Inválida. Inválida, ¿qué había usado? Piensa, Amos. Claro, mi cumpleaños más el año en que Mai terminó la secundaria. Ella me hizo apuntarlo. El teléfono la aceptó y, de golpe, un mapa llenó la pantalla. Puntos rojos aparecieron uno a uno. Mi ubicación, un círculo azul palpitante, marcaba Brooklyn. Otro punto surgió más al norte. Debía ser Mai, pero no estaba en su apartamento. El punto rojo se clavaba en Manhattan, en medio de un conjunto de edificios grandes que no reconocía. Toqué el punto y apareció el texto, iPhone de Mai. Mount Sinai Hospital. Hospital. El teléfono casi se me resbala de las manos. Lo apreté con fuerza, mirando esas palabras hasta que se me quedaron grabadas en la retina. Mount Sinai Hospital. Mi hija estaba en un hospital. Y yo no sabía por qué. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Ni siquiera sabía si estaba. Me puse de pie de golpe, el bolso cayó a la acera. Hospital. Eso lo explicaba todo. Las llamadas sin devolver, su ausencia del apartamento, incluso que Nelson hubiera cambiado la cerradura. Pero no explicaba nada sobre las mujeres que Harold había visto. A menos que Nelson contara con que yo no me enteraría. A menos que estuviera usando la enfermedad de Mai, y tenía que ser una enfermedad, ¿qué más la mantendría semanas en un hospital, como la oportunidad para? Me temblaban las manos al agacharme a recoger el bolso. La calle ruidosa sonaba más fuerte, bocinazos, sirenas, el caos urbano haciendo coro con el ruido dentro de mi cabeza. Tenía que ir a verla. Tenía que ver con mis propios ojos qué le estaba pasando a mi hija. Un taxi amarillo avanzaba a duras penas en el tráfico. Salté a la calle, agitando el brazo con desesperación. No se detuvo. Pasó otro, ocupado. Un tercero ni siquiera aminoró. Por favor, dije para nadie, adentrándome más entre los autos. Por favor, deténgase. Al fin, un taxi se orilló, los frenos chirriaron apenas. La conductora, una mujer de unos 40 y tantos, con ojos cansados, bajó la ventanilla. ¿A dónde? Mount Sinai Hospital. Subí al asiento trasero, me golpeó de inmediato el olor a cuero y aromatizante. Por favor, rápido. Es una emergencia. Mi hija, las palabras me salieron estranguladas. Necesito ver a mi hija. Asintió y se reincorporó al tráfico. Tras la ventana, Brooklyn pasó borroso. Edificios de apartamentos, tiendas, gente viviendo un viernes cualquiera, mientras mi mundo se resquebrajaba. La app seguía abierta en mi teléfono, el punto rojo fijo en Mount Sinai. ¿Cuánto tiempo llevaba Mai allí? ¿Qué tenía que requería semanas de hospitalización? ¿Y por qué nadie me había avisado? A menos que Nelson hubiera dicho en el hospital que él se encargaba de avisar a la familia. A menos que, deliberadamente, me mantuviera en la oscuridad mientras llevaba a otras mujeres al apartamento, aprovechando la ausencia de mi hija para sus propios fines. El taxi apuró el paso con un semáforo amarillo, llevándome hacia respuestas que quizá no quería oír. El tráfico se movía como melaza por las arterias de Manhattan. Iba en el asiento trasero apretando el teléfono hasta blanquearme los nudillos. El punto rojo en la pantalla no se movía. Mai seguía en Mount Sinai, seguía en ese hospital, seguía necesitando de mí mientras yo avanzaba a paso de tortuga por el embotellamiento de un viernes por la tarde. Obras en la FDR, explicó la conductora, buscándome la mirada por el retrovisor. Tendría unos 45, ojos amables y arrugas de preocupación, como quien ha visto a muchos pasajeros en apuros. Puedo tomar el puente, quizás sea más rápido. Lo que me lleve más pronto. Mount Sinai Hospital. El nombre seguía girando en mi cabeza como un disco rayado. ¿Por qué estaba mi hija en un hospital? ¿Desde cuándo? La app me mostraba su ubicación,
pero no me decía si estaba visitando a alguien, haciéndose pruebas rutinarias o... No. Aparté los pensamientos oscuros. May es joven, sana. Corre en Prospect Park, come orgánico, toma esas vitaminas de las que su madre se burlaba. No puede estar gravemente enferma. Pero resonaban las palabras de Harold: no la he visto en 2 semanas. 2 semanas en un hospital no es ninguna rutina. La llamé otra vez. El mismo mensaje automático: el suscriptor al que llama no está disponible. Su teléfono estaba apagado o sin batería. El de Nelson fue directo al buzón, de nuevo. Ese hombre me estaba evitando a propósito. La batería del mío cayó al 23%. Llevaba todo el trayecto mirando el GPS, siguiendo nuestro avance lento por la ciudad. A ese ritmo, tardaríamos otros 20 minutos en llegar. El taxi dio un tirón al cruzar una intersección y volvió a detenerse tras una hilera de luces de freno. Una ambulancia nos rebasó aullando. Sus luces rojas y azules tiñeron el interior del coche de urgencia. Se me encogió el pecho al verla desaparecer hacia el mismo distrito médico donde me esperaba mi hija. 3 años atrás había hecho un viaje igual de desesperado. Otro hospital, otra ciudad, pero el mismo miedo aplastante en el pecho. Marta había estado en etapa 4 cuando, por fin, obtuvimos el diagnóstico. Cáncer de páncreas, dijo el médico con esa compasión ensayada que enseñan en la facultad. Llegamos demasiado tarde. Le sostuve la mano durante las sesiones de quimioterapia, las radiaciones y, finalmente, en cuidados paliativos. Le prometí que cuidaría de May, que protegería a nuestra hija de experimentar el mismo dolor que nosotros atravesábamos. Y ahora estaba aquí, atravesando el tráfico, porque quizá estaba fallando en cumplir esa promesa. ¿Emergencia familiar?, preguntó la conductora con suavidad. Mi hija, las palabras salieron roncas. Está en el hospital y yo no lo sabía. A veces estas cosas suceden muy rápido, respondió, pisando el acelerador y ganando unos segundos al semáforo amarillo. A mi hermana le diagnosticaron diabetes el año pasado. Nadie lo supo hasta que se desmayó en el trabajo. A veces la gente esconde cosas para proteger a quienes ama. Eso sonaba exactamente como May. Ocultó sus problemas financieros en la universidad hasta que debía 3 meses de alquiler. Ocultó las primeras peleas con Nelson hasta después de casarse. Siempre intentaba cargar sola con todo, igual que su madre. El perfil de Manhattan se transformaba alrededor de nosotros a medida que tomábamos calles laterales. Empezaron a aparecer más edificios médicos, centros de urgencias, consultorios de especialistas, farmacias. Estábamos entrando en el distrito hospitalario. Mi teléfono sonó y casi lo dejé caer de la prisa por contestar. Número desconocido. ¿Mimi? Número equivocado, lo siento. Cerré los ojos y me dejé caer contra el respaldo de cuero gastado. Cada timbrazo, cada notificación, hacía que mi corazón latiera con esperanza y terror a partes iguales. Va a estar bien, dijo la conductora con firmeza. Sea lo que sea, tener familia cerca marca toda la diferencia. Está haciendo lo correcto. A través de la ventana vi acercarse el imponente complejo del Mount Sinai Hospital. Torres de vidrio, con ventanas que miran hacia abajo a miles de tragedias y milagros cotidianos. En algún lugar de ese laberinto de pasillos y habitaciones, mi hija estaba esperando, sin saber que yo venía. El taxi se detuvo frente a la entrada principal, uniéndose a una fila de vehículos que dejaban pacientes y visitantes. La gente entraba y salía por las puertas automáticas. Unos caminaban con prisa, otros despacio, todos cargando sus propias historias de miedo y esperanza. Son 28,50, dijo la conductora. Le tendí 40, pero ella negó con la cabeza. Quédese con el cambio, cariño. Vaya a ver a su hija. Tomé mi bolso de viaje y bajé a la acera. Miré hacia arriba, al complejo médico imponente. El teléfono marcaba las 3:40 de la tarde dondequiera que estuviera May en ese edificio. Estaba a punto de averiguar por qué llevaba 2 semanas escondida allí.
Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido, dándome la bienvenida a la verdad que me esperaba dentro. El vestíbulo me golpeó los sentidos de inmediato. Suelos de mármol que amplificaban cada paso, el olor penetrante del desinfectante en el aire, luces fluorescentes que hacían ver a todos pálidos y ansiosos. Mostradores de información ocupaban la pared del fondo, atendidos por personal con pijamas médicos y rostros cansados de responder a preguntas preocupadas todo el día. Me acerqué al más cercano, sintiendo mi bolso de viaje cada vez más pesado. Busco a mi hija, May Nelson. Creo que es paciente aquí. La mujer tras el mostrador, de unos 30 y con ojeras marcadas, empezó a teclear. ¿Está usted en su lista de contactos de emergencia, señor? Soy su padre, Amos Cox. Más tecleos. Una pausa. Su expresión cambió a algo parecido al alivio. Habitación 314, tercer piso. Tome los ascensores a su derecha. Avisaré arriba que ya viene. Habitación 314, tercer piso. Los números retumbaban en mi mente mientras caminaba hacia los ascensores. Otros visitantes esperaban conmigo. Una mujer con un ramo de flores, un anciano apoyado en un andador, una pareja joven que se tomaba las manos con tanta fuerza que los nudillos se les ponían blancos. El ascensor subió despacio, los números iluminándose uno por uno. Segundo piso, medicina general. Tercer piso, mi destino. Las puertas se abrieron con un suave din. El tercer piso era distinto al bullicioso vestíbulo. Más silencioso, más solemne. Un cartel en la pared señalaba, Unidad de Oncología. Oncología. Cáncer. Las piernas casi se me doblaron. Me sujeté de la pared, el bolso deslizándose hasta el suelo. Cáncer. Por eso May estaba allí. Por eso no respondía a mis llamadas. Por eso Nelson llevaba mujeres al apartamento mientras ella luchaba por su vida en este pasillo aséptico. ¿Se encuentra bien, señor? Una mujer con bata blanca apareció a mi lado. 40 y tantos años, rostro amable y ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura metálica. Su identificación decía, Doctora Elena Ramírez, Oncología. Yo, estoy buscando a mi hija, May Nelson. Habitación 314. Usted debe de ser el señor Cox. Su voz tenía la autoridad suave de alguien acostumbrado a dar noticias difíciles. Soy la doctora Ramírez, oncóloga de May. ¿Podemos hablar en privado un momento? Me condujo a una pequeña sala de consultas, con muebles sencillos, una caja de pañuelos sobre la mesa y diplomas en la pared. Una habitación diseñada para conversaciones que nadie quería tener. ¿Cuánto sabe sobre la condición de su hija?, preguntó la doctora Ramírez al sentarnos. Nada. La palabra salió como una confesión. Apenas me enteré de que estaba en el hospital. ¿Qué le pasa? La doctora abrió un expediente médico, con movimientos lentos y cuidados. Su hija fue diagnosticada con cáncer de páncreas hace 6 semanas. Etapa 4, lo que significa que ya se ha extendido a otros órganos. Lleva hospitalizada 2 semanas para control del dolor y cuidados paliativos. La habitación se ladeó. Cáncer de páncreas. Etapa 4. La misma enfermedad que mató a Marta. Las mismas palabras que escuché hace 3 años, con la misma compasión profesional. Eso no puede ser. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otro. Ella solo tiene 35 años. Está sana. Hace ejercicio. El cáncer no discrimina por edad o estilo de vida, señor Cox. Lo siento mucho. ¿Cuál es el pronóstico? Ya lo sabía, pero necesitaba escucharlo. Con tratamiento agresivo, podríamos extender su vida algunos meses. Sin tratamiento, hizo una pausa, eligiendo las palabras. Semanas a meses, dependiendo de cómo responda al manejo del dolor. La sala giraba. Apreté los brazos de la silla, intentando anclarme a algo sólido. ¿Por qué no me contactaron? Soy su padre. Tenía que haberlo sabido de inmediato.
La información de contacto de emergencia que tenemos en archivo corresponde a su esposo, Nelson Hargrove. Hemos hecho múltiples intentos de localizarlo, pero no hemos recibido respuesta. Por supuesto. Nelson lo sabía. Sabía desde hacía 6 semanas que su esposa se moría. Y en vez de avisar a su familia, en vez de estar a su lado, se dedicaba a pasear mujeres por su apartamento como si May ya no existiera. ¿Dónde está él ahora? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. No puedo darle información personal sobre otros familiares. Pero puedo decirle que su hija ha estado prácticamente sola durante todo este proceso. El personal de enfermería está muy preocupado por la falta de apoyo familiar. Sola. Mi hija había enfrentado la misma enfermedad que mató a su madre, en la misma clase de habitación estéril, y lo había hecho sola, porque su marido era un cobarde y su padre demasiado confiado como para vigilarla más seguido. ¿Puedo verla? Por supuesto, señor Cox. Pero antes. La doctora Ramírez se inclinó un poco hacia adelante. Los cambios físicos pueden ser impactantes. El cáncer ha avanzado rápido, y los tratamientos, incluso los paliativos, pasan factura. Está mucho más delgada que hace 6 semanas y se cansa con facilidad. Asentí, incapaz de confiar en mi propia voz. Marta había pasado por la misma transformación, mi esposa, vibrante y hermosa, desapareciendo poco a poco ante mis ojos hasta que solo quedó su espíritu, fuerte y amoroso hasta el último aliento. Ella no sabe que viene, ¿verdad? No. Tragué saliva. Esto iba a ser una visita sorpresa. La doctora cerró el expediente y se puso de pie. Ha estado preguntando por usted, queriendo saber por qué no llama. Me hizo prometer que no lo contactara porque no quería preocuparlo, después de que perdió a su esposa por cáncer. La culpa me golpeó como un puñetazo. Mientras yo seguía con mi vida en Pensilvania, leyendo el periódico, trabajando en el jardín, viendo televisión, mi hija me había estado protegiendo de la verdad mientras luchaba por su vida. La habitación 314 está al final del pasillo, dijo con suavidad. ¿Quiere que la acompañe? Golpeó suavemente la puerta de la habitación 314. May, tienes visita. No estoy para visitas hoy, respondió una voz desde adentro, más débil de lo que recordaba, pero inconfundiblemente la de mi hija. Creo que querrás ver a esta persona, respondió la doctora, entreabriendo la puerta. Es tu padre. Silencio. Luego un jadeo. Entré en la habitación, y la visión casi me rompió por dentro. May estaba recostada en la cama del hospital. Su rostro, antes lleno, ahora lucía demacrado. Su cabello oscuro, fino y quebradizo por los tratamientos. Líneas de suero se extendían desde sus brazos hasta las máquinas que pitaban suavemente en segundo plano. Pero sus ojos, los ojos de Marta, seguían brillando, alerta. Papá, su voz se quebró de incredulidad. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Sorprender a mi hija, logré decir, aunque mi voz apenas era más firme que la suya. Ese era el plan, al menos. Intentó incorporarse un poco, pero se estremeció de dolor. No deberías estar aquí. Quiero decir, es maravilloso que estés aquí, pero no deberías haberte enterado de esta forma. Dejé mi bolso en el suelo y me acerqué a su cama. La luz de la tarde entraba por la ventana, suavizando la crudeza de las máquinas, aunque no podía ocultar lo pequeña que se veía bajo las sábanas. La doctora Ramírez me dijo que llevas 2 semanas aquí. No es tan grave como parece, dijo rápido, con el mismo tono que usaba de niña cuando intentaba convencerme de que un raspón no dolía. Solo están controlando el dolor, asegurándose de que esté cómoda. Le acaricié la mejilla con cuidado. Su piel era fina como papel, cálida por la fiebre o la medicación. Cariño, ¿por qué no me lo dijiste? Las lágrimas le llenaron los ojos. Porque vi lo que el cáncer de mamá te hizo a ti. Te destruyó verla sufrir. No podía ponerte a pasar por eso otra vez. Esa no era tu decisión, respondí, arrastrando una silla hasta su cama y dejándome caer pesadamente en ella. Soy tu padre. Este es exactamente el lugar en el que debo estar.
Pero perdiste a mamá hace apenas 3 años. Recién estabas empezando a volver a ser tú mismo. No quería, se detuvo, temblando. No quería detener tu vida otra vez. Le tomé la mano con suavidad, cuidando no lastimar el puerto de la vía intravenosa. Perdí a tu madre, sí. Pero tú eres mi hija. Eres lo único que me queda de ella. Lo único que me queda de la vida que construimos juntos. ¿De verdad pensaste que querría pasar el tiempo que nos queda separados? Ella apretó débilmente mi mano. Tenía miedo de que quisieras tomar el control. Que quisieras decidir todo el tratamiento. Que lo convirtieras en una batalla como hiciste con mamá. Las palabras dolieron porque eran verdad. Con Marta me había empeñado en pelear contra el cáncer como si fuera un problema que pudiera resolver con fuerza de voluntad e investigación. La llevé de especialista en especialista, presioné por tratamientos experimentales, me negué a aceptar lo inevitable, hasta el final. Aprendí algunas cosas de esa experiencia, dije en voz baja. Esta es tu lucha, tus decisiones. Yo solo estoy aquí para apoyarte. ¿De verdad? Me examinó con atención, buscando al hombre terco que había discutido con oncólogos y exigido segundas opiniones. De verdad. Pero voy a hacerte una pregunta, y quiero una respuesta honesta. Asintió. ¿Dónde está tu esposo? Su expresión cambió. Dolor, no físico, se reflejó en su rostro. Nelson, lo está pasando mal con todo esto. ¿Qué significa eso? Cuando nos dieron el diagnóstico, dijo que necesitaba espacio para procesarlo. Se fue a la casa de su hermano en Queens. Desvió la mirada hacia la bolsa de suero. Dice que volverá cuando esté listo para afrontar esto. ¿Listo para afrontar ver morir a su esposa? ¿Listo para ser marido cuando la situación se volvió difícil? Sentí mis manos cerrarse en puños sobre mi regazo. ¿Cuánto hace que no lo ves? 2 semanas. Desde que me internaron. Su voz se hizo más pequeña. Llama a veces. Pregunta cómo me siento. Me cuenta su estrés en el trabajo. Pero no ha venido. Pensé en lo que me había dicho Harold. Mujeres distintas cada pocos días, risas en el pasillo, música hasta tarde. Mientras mi hija yacía sola en esa cama, creyendo que su marido estaba en casa de su hermano, Nelson usaba su apartamento como centro de entretenimiento. Papá, tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La misma que tenías cuando la aseguradora de mamá intentó negar la cobertura de sus tratamientos. Como si estuvieras planeando algo. Forcé mi expresión a relajarse. Solo pienso en la logística. ¿Cuánto esperan los médicos que estés aquí? Probablemente una semana más, quizá 2. Depende de si logran manejar el dolor con medicación oral. ¿Y después qué? No puedes volver a ese apartamento sola. Estaré bien. Nelson dice que estará listo para volver entonces. Lo dudaba. Nelson ya había mostrado quién era en el momento en que May más lo necesitaba. Pero no podía decirle nada sobre las mujeres que Harold había visto. No mientras ella luchaba por su vida, no mientras aún se aferraba a la esperanza de que su matrimonio significara algo. ¿Y si vienes a casa conmigo? Pensilvania no está tan lejos. Puedes tener de nuevo tu cuarto. Podría cuidarte como es debido. Papá, tu casa tiene escaleras en todos los dormitorios y el hospital más cercano está a 40 minutos. Sonrió con tristeza. Necesito estar cerca de mi equipo médico. Una enfermera apareció en la puerta, mirando su reloj. Lo siento, pero tenemos que hacer análisis de sangre y ajustes de medicación. ¿Podría darnos unos 30 minutos? No quería dejarla sola otra vez, pero May me miró. Ve a tomar un café. Hay una cafetería decente en la planta baja. Vuelve en 1 hora y vemos dónde te vas a quedar, cuánto tiempo puedes visitarme. Me levanté despacio, con la espalda protestando por el peso emocional de las últimas horas. No voy a irme, cariño. Me quedaré en la ciudad el tiempo que me necesites. ¿Lo prometes? Me incliné y besé su frente.
Tu viejo no se va a echar atrás cuando las cosas se ponen difíciles. Mientras recogía mi bolso de viaje y me dirigía hacia la puerta, ya iba forjando en mi mente otras promesas. Promesas sobre Nelson Hargrove y sobre lo que le sucede a los hombres que abandonan a sus esposas cuando la vida se vuelve difícil. El equipo médico entró en la habitación de Mai con una eficiencia ensayada, empujando equipos que no reconocí. La doctora Ramírez me lanzó una mirada suave pero firme, de esas que dejan claro que la familia debe hacerse a un lado y dejar trabajar a los profesionales. Necesitaremos alrededor de 1 hora para los procedimientos, explicó en voz baja. Puede esperar en la sala familiar al final del pasillo o bajar a la cafetería por un café. Asentí y recogí mi bolso, aunque todo en mí gritaba que no debía dejar sola a mi hija. Ella ya había sido abandonada por el único hombre que le había prometido estar a su lado en la salud y en la enfermedad. Yo no sumaría a esa traición. Estaré justo afuera, le dije mientras la puerta se cerraba. Caminé por el pasillo de oncología y saqué el teléfono. Marqué de nuevo el número de Nelson, directo al buzón, igual que las 4 veces anteriores. Esta vez dejé un mensaje distinto. Nelson, soy Amos. Estoy en Mount Sinai con tu esposa. Lleva 2 semanas aquí, luchando contra el cáncer, mientras tú... Bueno, sé dónde has estado. Llámame de inmediato. 20 segundos después intenté de nuevo, esta vez desde la línea principal del hospital, pensando que quizá había bloqueado mi número. Esta vez sonó una vez y luego saltó el buzón. Estaba filtrando llamadas. Ya no me temblaban las manos. El shock inicial por la enfermedad de mi hija se había cristalizado en algo más frío, más enfocado. 40 años de ingeniería me habían enseñado a enfrentar problemas de manera sistemática, y Nelson Hargrove se había convertido en un problema que requería solución. Recordé el número de Jake Morrison en mis contactos. Viejo amigo de mis años de consultoría, que tras jubilarse en seguridad corporativa se dedicó a la investigación privada. No hablábamos hacía meses, pero hay amistades que sobreviven a cualquier silencio. Amos, qué sorpresa, contestó con su voz grave. ¿Cómo estás aguantando? Nada bien, Jake. Necesito un favor. Y lo necesito en silencio. Se hizo una pausa. Jake siempre supo leer entre líneas. ¿Qué clase de favor? Necesito información. Te pagaré tu tarifa habitual. Ya sabes que el dinero nunca será un problema entre nosotros. ¿Qué pasa? Le expliqué todo. La enfermedad de Mai, el abandono de Nelson, la cerradura cambiada, las revelaciones de Harold sobre otras mujeres. Jake escuchó sin interrumpir. Otro motivo por el que siempre lo respeté. ¿Dónde está ahora? Preguntó cuando terminé. Eso necesito saber. Y pronto. Puedo hacer algunas llamadas, rastrear movimientos. Dame 1 hora. Gracias, Jake. Y, por favor, esto queda entre nosotros por ahora. Colgué y terminé en la sala de espera familiar, rodeado de personas que también enfrentaban crisis médicas. La diferencia era evidente. Ellos tenían sistemas de apoyo, esposos tomados de la mano, hijos adultos turnándose en las camas, amigos trayendo café y flores. Mi hija tenía a su padre, finalmente, y a un marido que ni siquiera contestaba el teléfono. El teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Feliz cumpleaños para mí. Skyline Lounge está increíble». Probablemente un número equivocado, pero algo me inquietó. Abrí Instagram desde la cuenta que Mai me había instalado meses atrás, otra lección tecnológica que había aceptado a regañadientes. Las redes me parecían invasivas, pero ahora podían servirme. Busqué a Nelson en su lista de seguidores. Su perfil estaba activo. Historias subidas hacía apenas 30 minutos. Copas de champaña chocando. Una vista de Manhattan desde una azotea. Un grupo de personas riendo alrededor de una mesa decorada. La etiqueta de ubicación decía Skyline Lounge Midtown. Una celebración de cumpleaños. Mientras su esposa recibía tratamiento contra el cáncer, Nelson se regalaba una fiesta. Capturé todo con pantallazos.
Mi mente de ingeniero documentaba las pruebas de forma automática, las marcas de tiempo, los lugares, los rostros de personas que claramente no estaban lamentando ninguna enfermedad. Mujeres jóvenes en vestidos de cóctel, hombres en trajes caros, todos disfrutando como si nada. Jaque me devolvió la llamada antes de lo esperado. Lo encontré. Tu yerno tiene cargos en la tarjeta de crédito desde las 4 de la tarde en Skyline Lounge. Es un bar de azotea en Midtown. Lugar caro. Hoy ya se ha gastado más de $3.000. ¿3.000? Murmuré, con la garganta ardiendo. May estaba preocupada por copagos e insumos médicos, mientras él derrochaba en champaña. Amos, ¿qué estás planeando? Porque tu voz tiene ese tono. El mismo que a Marta le preocupaba. El que significaba que estabas a punto de hacer algo irreversible. Marta, ella habría sabido exactamente lo que pensaba. Habría intentado disuadirme, y después me habría ayudado a planearlo con calma, sabiendo que cuando yo decidía algo no había vuelta atrás. Voy a tener una conversación con Nelson. En público. En medio de su fiesta. Eso puede ponerse feo rápido. Bien. Feo significa testigos. Feo significa consecuencias. Amos abandonó a su esposa moribunda para celebrar su cumpleaños, con otras mujeres y usando dinero que debería estar destinado a sus facturas médicas. ¿Qué clase de conversación crees que merece? Hubo un silencio largo. Del tipo que requiere respaldo, por si acaso. Puedo estar ahí en 40 minutos. No. Esto es entre él y yo. Pero gracias. Entonces al menos prométeme que no harás nada que te mande a la cárcel. May necesita a su padre, no a su padre con un abogado. Tenía razón. Lo que hiciera debía ser calculado, controlado. Justicia, no venganza. Aunque la línea entre ambas se volvía cada vez más delgada. Miré la hora, 6:30 de la tarde. Los procedimientos de May terminarían a las 7:30. Tenía tiempo para un viaje rápido a Midtown y volver. Skyline Lounge estaba a 20 minutos en metro desde el hospital. Me levanté de la silla de la sala de espera sintiéndome distinto a una hora atrás. La pena seguía allí, el miedo al futuro, la rabia por la injusticia de todo. Pero debajo de esas emociones había algo más duro, más útil: propósito. Nelson pensaba que podía abandonar a su esposa mientras ella luchaba por su vida. Estaba a punto de aprender lo contrario. El trayecto en metro hasta Midtown me dio tiempo para indagar más en su rastro digital. Cada publicación pintaba un retrato más claro de la traición. Esto no era un hombre desbordado por el dolor. Era un hombre celebrando su liberación de ella. Sus historias de Instagram mostraban una línea de tiempo de crueldad calculada. A las 4 de la tarde, cuando la doctora Ramírez me explicaba las opciones de tratamiento de May, Nelson posaba con una botella gigante de champaña. A las 5:30, mientras yo sostenía la mano frágil de mi hija, él aparecía en fotos abrazando a una rubia joven, demasiado joven. Pero fueron los vídeos los que realmente revelaron su carácter. En uno, grabado apenas una hora atrás, Nelson. En el vídeo, Nelson alzó su copa hacia la cámara y dijo: «Por la libertad, por los nuevos comienzos y por vivir, al fin, mi mejor vida». El audio era claro, sus palabras inconfundibles, su alegría auténtica, mientras su esposa luchaba contra el cáncer sola en una cama de hospital. Guardé cada evidencia en mi teléfono, mi instinto de ingeniero clasificando archivos y sellos de tiempo de manera automática. Si esto llegaba a ser legal, quería tener documentación. Pero más inmediatamente, quería tener munición. El metro se detenía en la estación Times Square cuando sonó mi teléfono. Jaque otra vez. Estuve investigando más, dijo sin rodeos. Tu yerno lleva planeando esta fiesta 3 semanas. Reservó el local, contrató un fotógrafo, mandó invitaciones por redes sociales. Esto no fue espontáneo, Amos. Fue premeditado. 3 semanas, justo cuando May fue internada. Mientras los médicos le decían que el cáncer se había extendido, Nelson reservaba un salón para celebrar.
Hay más, continuó Jaque. Sus registros de tarjeta muestran un patrón: restaurantes de lujo, ropa cara, joyas que seguro no son para tu hija. Esto empezó desde el diagnóstico. Desde el diagnóstico. 6 semanas tratando la enfermedad terminal de mi hija como si fuera su liberación personal. Jaque, necesito preguntarte algo. Y quiero una respuesta honesta. Dispara. Si fuera tu hija, ¿qué harías? El silencio duró varios segundos. Probablemente algo que decepcionaría a mis ángeles guardianes, pero que satisfaría a mi corazón de padre. Justo por eso creo que deberías esperar. Pensar bien las cosas. Lo he pensado, Jaque. No solo la abandonó. Está celebrándolo mientras ella se muere. ¿Y cuál es tu plan? ¿Entrar en su fiesta y hacer qué exactamente? Emergí del metro en medio del caos de Midtown Manhattan. Los letreros de neón brillaban a mi alrededor. Multitudes caminaban hacia restaurantes y espectáculos de fin de semana. La ciudad que nunca duerme, llena de gente que vivía su vida mientras la mía se desmoronaba. Voy a darle una noticia, dije. ¿Qué noticia? Una mala noticia. Amos, Jaque suspiró. Gracias por contar conmigo. Llámame después. Colgué antes de que pudiera seguir discutiendo. Ya no se trataba de lógica. Era cuestión de justicia. Y a veces la justicia necesitaba de una humillación pública para castigar una crueldad privada. Skyline Lounge ocupaba la azotea de un edificio de cristal en el corazón de Midtown. A través de las ventanas se veía gente en ropa elegante, sosteniendo copas caras, celebrando lo que fuera que los ricos celebraban los viernes por la noche. La música retumbaba desde los pisos superiores y hasta desde la calle se alcanzaban a oír las risas. El ascensor requería tarjeta de acceso, pero el guardia de seguridad resultó más comprensivo de lo que esperaba. Es una emergencia familiar, expliqué, mostrándole mi licencia de conducir. Necesito ver a mi yerno, Nelson Hargrove. Hay una crisis médica. El guardia miró mi rostro cansado, mi ropa arrugada de viaje, mi evidente angustia, y tomó una decisión humana. Nivel azotea. Pero, señor, intente mantenerlo discreto. Este es un lugar exclusivo. Haré lo posible. El ascensor subió 30 pisos. A través de las paredes de vidrio, Manhattan se extendía bajo mis pies como un tablero luminoso. En algún lugar de ese laberinto, mi hija estaba sola en una cama, rodeada de máquinas. Y aquí arriba, su marido celebraba su liberación de su sufrimiento. Las puertas se abrieron a un paraíso artificial. Skyline Lounge hacía honor a su nombre. Ventanales de piso a techo mostraban la ciudad en todas direcciones, y una terraza exterior ofrecía aire fresco y vistas impresionantes. Gente bien vestida se agrupaba alrededor de mesas altas. Un DJ ponía música de fondo y los camareros circulaban con copas de champaña y bandejas de aperitivos. Me tomó menos de 30 segundos encontrarlo. Nelson había engordado desde la última reunión familiar, su rostro lucía satisfecho, y su traje caro estaba ajustado a su nueva prosperidad. Estaba junto a la terraza, rodeado de admiradores, 3 mujeres jóvenes y 2 hombres de su edad, todos pendientes de cada palabra. Mientras lo observaba, lanzó la cabeza hacia atrás y se rió de algo que alguien dijo. Una risa plena, sincera. La risa de un hombre sin una sola preocupación en el mundo. Comencé a caminar hacia él, mis pasos firmes y decididos. La multitud se apartaba sin que yo lo pidiera. Tal vez por mi edad, tal vez por mi expresión, o tal vez porque había algo en mi andar que desentonaba en medio de su celebración superficial. La gente lo notó y luego miró hacia Nelson, expectante. Él me vio cuando aún estaba a 3 metros. La risa murió en su garganta, el color se le escapó del rostro y su copa de champaña tembló en su mano. Buscó con la mirada una salida, pero sus amigos, curiosos, lo habían acorralado contra la barandilla de la terraza. «Hola, Nelson». Mi voz se alzó clara sobre la música. Varias conversaciones cercanas se detuvieron. La gente olía el drama. «Amos, yo, ¿qué haces aquí?»
¿Cómo me encontraste? Tu esposa me dijo que estabas teniendo dificultades para procesar su enfermedad, que necesitabas espacio para manejar la carga emocional de su diagnóstico de cáncer. Hablé lo bastante fuerte para que todos a su alrededor escucharan cada palabra. Imagínate mi sorpresa al descubrir que así es como manejas las cargas emocionales. Una de las jóvenes frunció el ceño. ¿Cáncer? Nelson, nunca dijiste nada. Es complicado, balbuceó él, sudando, sus ojos rebotando entre mí y su público. Son asuntos médicos familiares. Muy privados. No es algo de lo que se hable en una fiesta. ¿Privado? Di un paso más y Nelson se pegó contra la barandilla, acorralado. Tu esposa lleva 2 semanas en el hospital. Cáncer de páncreas, etapa 4. Ella ha preguntado por ti, se ha preguntado por qué no la visitas. Una de las mujeres dejó su copa sobre la mesa. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. La atmósfera festiva se evaporaba, reemplazada por una tensión espesa. Mientras ella recibe tratamiento, luchando por su vida, tú estás aquí, gastando miles de dólares celebrando tu libertad. Me acerqué un poco más. Tengo las fotos, Nelson. Los cargos de la tarjeta, las publicaciones en redes sobre tu nuevo comienzo. No entiendes la situación. Entiendo perfectamente. Mi voz sonaba calmada, firme, y cortaba sus excusas como un cuchillo. Abandonaste a tu esposa moribunda para regalarte una fiesta de cumpleaños, rodeado de mujeres, usando el dinero que debería pagar su tratamiento. El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Incluso la música parecía más baja. Los amigos de Nelson lo miraban fijamente. Los rostros alrededor de Nelson mostraban expresiones que iban de la repulsión al horror. Vine a darte una noticia, Nelson. Una mala noticia, me temo. Dentro de 1 hora, algo muy desagradable te va a suceder. No te diré qué, pero te aseguro que no lo vas a disfrutar. ¿Qué quieres decir, Amos? ¿De qué hablas? Pero yo ya me daba la vuelta. Mensaje entregado, propósito cumplido. A mis espaldas lo escuché llamarme por mi nombre, escuché a sus amigos hacerle preguntas que no podía responder, escuché cómo la energía de la fiesta se desmoronaba en susurros incómodos. Las puertas del ascensor se cerraron frente al rostro pálido de Nelson, con su celebración de cumpleaños en ruinas. 1 hora, le había dicho. Ahora el reloj estaba en marcha. El ascensor descendió por la torre de cristal mientras Manhattan brillaba afuera como un campo de diamantes dispersos. Miré mi reloj, 8:45 de la tarde. Los procedimientos médicos en el hospital ya habrían terminado, y May estaría preguntándose dónde me había metido. Pero antes tenía una última parada que hacer. Durante el viaje en metro de regreso, mi teléfono vibró con llamadas cada vez más frenéticas de Nelson. Dejé que todas fueran al buzón. Cada tono sin respuesta era parte del castigo, la incertidumbre, el miedo, la realización de que su mundo cómodo estaba a punto de cambiar. Cuando llegué a Mount Sinai, Nelson ya había dejado 6 mensajes de voz. Los escuché sentado en el vestíbulo, observando cómo su pánico escalaba con cada grabación. Amos, por favor, llámame. Tenemos que hablar de este malentendido. Mira, sé cómo parece todo esto, pero no entiendes la situación completa. May estaría de acuerdo. Esto es acoso. No puedes amenazar a la gente e irte como si nada. Voy a llamar a la policía. Amos, por favor. Sea lo que sea que estés planeando, podemos arreglarlo. Haré lo que quieras. Te lo ruego. No destruyas mi vida por esto. La progresión de la arrogancia a la desesperación era justo lo que había esperado. Nelson había pasado 6 semanas creyendo que podía huir de sus responsabilidades sin consecuencias. Ahora estaba aprendiendo lo contrario. La doctora Ramírez me recibió al salir de la habitación de May. Los procedimientos salieron bien. El dolor debería ser más manejable ahora. Ella ha estado preguntando por usted. ¿Cómo está? Cansada, pero la medicación ayuda. Puede verla,
Pero intente que la visita sea tranquila. Necesita descansar. Entré en la habitación 314 y la encontré aún más pequeña que antes, si eso era posible. Los procedimientos la habían dejado agotada, pero en sus ojos seguía brillando esa inteligencia feroz que reconocía desde su infancia. —¿Dónde estuviste? —preguntó débilmente. La enfermera dijo que había salido, pero pasaron horas. Tuve que hacer unos mandados. Nada importante. La mentira me salió fácil. Protegerla de la verdad sobre la fiesta de Nelson era ahorrarle un dolor más. Papá, sé que estás enojado porque Nelson no está aquí, pero por favor no hagas nada dramático. No puedo con dramas familiares encima de todo esto. Si tan solo supiera lo que realmente significaba un drama familiar. Pero precisamente por eso había manejado las cosas en silencio. Mai merecía concentrarse en luchar contra el cáncer, no en llorar su matrimonio. Mi teléfono volvió a sonar. Nelson otra vez. Esta vez contesté. Amos, gracias por atender. Por favor, tenemos que reunirnos y hablar. La hora aún no ha terminado, Nelson, dije con voz calmada, controlada. Cuando acabe, lo sabrás. ¿De qué hablas? ¿Qué va a pasar en una hora? Algo que no vas a disfrutar. Te lo garantizo. Colgué. Mai me observaba con preocupación. Papá, ¿qué fue eso? Nada de lo que debas preocuparte, cariño. Solo asuntos que debo atender. Pero mientras lo decía, revisaba la hora, 9:20 de la noche. 40 minutos desde que dejé la fiesta. 20 minutos hasta el plazo de Nelson. El teléfono sonó de nuevo de inmediato. Esta vez, en lugar de contestar, lo apagué por completo. Nelson pasaría los próximos 20 minutos sumido en el pánico creciente, sin saber qué castigo lo esperaba. La incertidumbre sería peor que cualquier acción concreta. «Te ves diferente», murmuró Mai. «Más tranquilo, más, tú mismo». Tenía razón. La impotencia y la pena que me habían consumido esa tarde se habían transformado en algo más productivo. Había tomado acción, había impuesto consecuencias, había devuelto cierto equilibrio a una situación grotescamente injusta. Por primera vez desde que llegué a Nueva York, sentía que estaba protegiendo a mi hija de verdad. Solo me alegra estar aquí contigo. ¿Quieres que me quede esta noche? Sé que el hospital tiene alojamiento para visitantes. Claro. No pienso irme a ningún lado. Mientras hablábamos sobre opciones de tratamiento y próximos pasos, una parte de mi mente seguía el reloj. 15 minutos hasta el plazo de Nelson. Para ahora, probablemente ya habría intentado llamar directamente al hospital, quizás incluso presentarse en persona. Pero ya había hablado con seguridad. Los protocolos de emergencia familiar me otorgaban autoridad temporal sobre las visitas. A las 9:50 de la noche, me excusé para ir al baño y encendí el teléfono de nuevo. 23 llamadas perdidas de Nelson y una docena de mensajes de texto que iban de demandas furiosas a súplicas desesperadas. El último, enviado apenas 5 minutos antes, decía: «Por favor, Amos, haré lo que quieras. Pagaré todo el tratamiento de Mai. Le daré todo en el divorcio. Solo dime qué quieres». ¿Divorcio? Interesante. Nelson ya estaba planeando su salida, creyendo que podía comprar su libertad con acuerdos financieros. Pero había cosas que no se podían negociar ni comprar. A las 10 en punto, lo llamé. «Amos, gracias por devolverme la llamada. He estado pensando en lo que dijiste, y tienes razón. Lo he manejado mal, pero puedo arreglarlo. Puedo enmendarlo. El tiempo se acabó, Nelson». «¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar?» Miré alrededor del pasillo del hospital, la eficiencia silenciosa del turno nocturno, las familias velando a sus seres queridos, la decencia básica de la gente cuidando unos de otros en medio de la crisis. «No va a pasar nada, Nelson». Ese era el punto. «No entiendo». Durante la última hora has sentido lo que tu esposa lleva sintiendo 6 semanas. Incertidumbre, miedo,
abandono de la persona que debería estar ahí para ella. La diferencia es que tu hora ya terminó. La de ella, no. Silencio al otro lado de la línea. ¿Quieres saber qué va a pasarte? Vas a vivir con el peso de haber abandonado a tu esposa cuando más te necesitaba. Vas a recordar que mientras ella luchaba por su vida, tú celebrabas tu libertad. Y todos los que estuvieron en esa fiesta también lo recordarán. Amos, por favor. Voy a colgar. No vuelvas a llamar. No vengas al hospital. No contactes a May a menos que ella misma te lo pida. Y escucha bien, Nelson, si me entero de que usa su enfermedad como excusa, si dices que está sufriendo o inventas alguna mentira para cubrir tu egoísmo, me aseguraré de que todos sepan la verdad sobre tu fiesta de cumpleaños. Colgué y apagué el teléfono otra vez. Desde la ventana del hospital, las luces de Manhattan se extendían hacia el horizonte. En algún lugar de ese laberinto de edificios, Nelson estaría ahora solo, entendiendo al fin que las acciones tienen consecuencias. Pero aquí, en este pasillo estéril frente a la habitación de mi hija, la justicia se sentía más parecido al agotamiento que a la satisfacción. El verdadero trabajo, ayudar a May a luchar contra el cáncer, apenas estaba comenzando. El resplandor de neón de Manhattan pintaba las aceras con colores cambiantes mientras me alejaba mentalmente de lo ocurrido en Skyline Lounge. La confrontación me había dejado una calma extraña. No era la explosión de satisfacción que habría esperado, sino algo más firme, justicia en marcha, consecuencias alcanzando por fin a las acciones. Mi reloj marcaba las 9:05 de la noche. El horario de visitas en el hospital se extendía hasta las 10 para familiares, lo que me daba tiempo para una parada esencial. May necesitaría una nutrición adecuada durante su recuperación, y la cafetería del hospital no era suficiente para alguien que enfrentaba el cáncer. El Whole Foods cercano al distrito médico permanecía abierto hasta tarde, atendiendo a personal hospitalario y a familias preocupadas. Dentro, la luz fluorescente resultaba dura después del ambiente sofisticado del bar de lujo, pero era una luz honesta. Sin pretensiones, sin máscaras, solo gente comprando lo necesario para cuidar de los suyos. Elegí con cuidado: frutas orgánicas suaves para su estómago delicado, jengibre fresco para las náuseas, ese yogur griego que tanto le gustaba de niña. Cosas simples, pero que podrían recordarle a su cuerpo cómo volver a estar fuerte. ¿Comprando para alguien en recuperación?, preguntó la cajera, una joven de unos 25 años con una mirada amable, como si ya hubiera visto a muchas familias preocupadas. Mi hija está en tratamiento contra el cáncer. Lo siento mucho. ¿Está mejorando? Va mejorando, respondí, y mientras lo decía, sonó verdadero. Porque May no solo mejoraba en lo médico. Mejoraba en lo esencial. Ya no estaba sola. Muy buenas elecciones, dijo la cajera, escaneando el jengibre. Mi tía juraba que el té de jengibre fresco le ayudaba durante la quimio. El recibo marcaba 9:23 de la noche. Aún tenía tiempo de regresar al hospital antes de que terminaran las visitas. De camino en taxi a Mount Sinai, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Entrega programada para las 10:15 de la noche. Dirección confirmada. Agente especial Sara Martínez. Era la antigua compañera de Marta en el FBI, ahora al frente de la unidad de crímenes financieros. No había dudado en ayudarme cuando le mostré la evidencia que Hacker reunió: cuentas offshore, evasión de impuestos, dinero oculto. El vestíbulo del hospital se sentía distinto de noche, más silencioso, más íntimo. Algunas familias dormían en sillas incómodas, otras velaban a sus seres queridos con café y murmullos. Personas que entendían que el amor significaba estar presente cuando la vida se ponía difícil. La habitación 314 estaba iluminada suavemente por la luz nocturna. May se veía mejor que en la mañana. Los procedimientos médicos habían surtido efecto, su color había mejorado un poco. Estaba despierta, leyendo en su tableta, y por un instante volvió a parecerse a sí misma. ¿Trajiste víveres?, preguntó, sonriendo al ver la bolsa en mis manos. Papá, el hospital me da de comer.
No tienes que comprar. La comida del hospital no te ayudará a recuperar fuerzas como es debido. Comencé a sacar los productos y a organizarlos sobre la mesa junto a su cama, como si fuera un pequeño altar a su recuperación. Además, recordé cuánto te gustaba este yogur cuando eras niña. Greek Gods, exclamó con una alegría genuina. No lo probaba en años. A veces lo viejo es lo mejor. Me observó con esa mirada penetrante que había heredado de su madre. Te noto distinto esta noche. Más tranquilo, menos ansioso. Tenía unos asuntos que resolver. Salieron bien. ¿Qué clase de asuntos? En ese instante, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Objetivo asegurado. Cronograma confirmado. Procediendo según lo planeado. Lo silencié. Nada de lo que debas preocuparte. Solo cabos sueltos. Pero Mai no se dejaba engañar. Siempre había sabido leerme demasiado bien. Papá, ¿qué hiciste con Nelson? ¿Por qué piensas que hice algo? Porque eres tú. Porque cuando alguien lastima a tu familia, lo arreglas. Porque desapareciste 3 horas y volviste con esa cara de justicia cumplida. Sonreí con amargura. Mi hija era demasiado lista. Tuve una conversación con tu marido. Ya no volverá a molestarte. ¿Qué clase de conversación? De esas en las que uno aprende que los actos tienen consecuencias. Que abandonar a su esposa tiene un precio. Ella guardó silencio, procesando mis palabras. Afuera, Manhattan seguía palpitando con vida y ambición. Y en algún rincón de esa ciudad, Nelson probablemente intentaba llamarme de nuevo, sin entender que su hora de ajuste de cuentas apenas había comenzado. Supongo que debería enfadarme porque lo enfrentaste, dijo finalmente. Pero no lo estoy. Estoy cansada de proteger a quienes no me protegen a mí. Ya no tienes que proteger a nadie, cariño. Ese es mi trabajo ahora. El teléfono vibró por tercera vez. Un nuevo mensaje. Allanamiento ejecutado. Evidencia asegurada. Informe completo en camino. Excelente trabajo. La agente Martínez no daba pasos en falso. Había esperado hasta reunir todo lo necesario. La noche de Nelson estaba a punto de volverse mucho peor que una fiesta arruinada. Papá, su voz fue suave pero directa. ¿Vas a decirme de qué trata realmente ese teléfono? Antes de que pudiera responder, sonó de nuevo. El nombre de Nelson apareció en la pantalla. Y detrás de su voz, escuché comandos oficiales, órdenes firmes, el sonido inconfundible de un operativo en marcha. Amos, por favor, tienes que ayudarme. La voz de Nelson estaba quebrada, la desesperación evidente en cada palabra. Al fondo se oían puertas abrirse, pasos firmes sobre madera, voces de agentes federales. Lo siento, no te escucho bien, dije con calma, activando el altavoz para que Mai pudiera oírlo. Parece que hay algo de alboroto detrás de ti. Es el FBI. Están en mi apartamento revisándolo todo. Tienen una orden de cateo. Amos, ¿qué hiciste? Yo no hice nada, Nelson. Pero sospecho que están interesados en tus arreglos financieros. ¿Quizás evasión de impuestos? ¿Cuentas offshore? Silencio. Solo los ruidos metódicos de un registro en curso. Pude imaginar su rostro, perdiendo color mientras comprendía la magnitud de lo que enfrentaba. ¿Cómo sabes de? Se detuvo, pero ya era tarde. ¿De las cuentas en las Islas Caimán? ¿Las que usas para ocultar dinero desde hace 3 años? El mismo dinero que podría haber pagado el tratamiento de tu esposa. ¿O hablabas de los honorarios de consultoría que nunca declaraste? Los que convirtieron tu evasión fiscal en delito grave. La voz de la agente Martínez se escuchó con claridad a través del teléfono. Señor Hargrove, aléjese de la caja fuerte y mantenga las manos visibles. Amos, por favor. Sé que tenemos nuestras diferencias, pero soy familia. No puedes hacerle esto a la familia. La palabra familia me supo amarga. Familia es estar cuando alguien te necesita.
Familia es tomarle la mano durante la quimio, no celebrar tu libertad mientras ella lucha por su vida. Mai me observaba con los ojos muy abiertos. No era sorpresa lo que reflejaban, sino algo más cercano a la admiración. Puedo explicarlo todo, continuó Nelson, desesperado. El dinero, las cuentas. Planeaba usarlo para el tratamiento de Mai. Lo juro, solo necesitaba. ¿Necesitabas qué? ¿Festejar tu cumpleaños primero? ¿Llevar otras mujeres a su apartamento mientras ella estaba en el hospital? Otra voz profesional se escuchó en el fondo. Señor, va a tener que acompañarnos para ser interrogado. Tiene derecho a guardar silencio. Amos, no dejes que me hagan esto. Soy el esposo de tu hija. Piensa en lo que esto hará a su reputación, a su imagen en la comunidad. Miré a Mai, acostada en esa cama, delgada y pálida, pero con fuego en los ojos. Ella había estado protegiendo la reputación de un hombre que derrochaba el dinero de su tratamiento en champaña y fiestas. La reputación de mi hija estará bien. Es una mujer que lucha contra el cáncer y que fue abandonada por su marido. La gente suele respetar esa clase de fortaleza. Tú, en cambio, eres un hombre que escondió dinero mientras su esposa enfrentaba una enfermedad terminal. ¿Cómo crees que sonará eso en los periódicos? ¿Periódicos? No puedes estar hablando en serio. Delitos financieros, evasión fiscal federal. Un ejecutivo de Wall Street atrapado ocultando millones mientras su esposa luchaba contra el cáncer. Nelson, ese es exactamente el tipo de historia que la prensa adora. Los sonidos del operativo seguían, bolsas de evidencia, dispositivos electrónicos confiscados, el método preciso de un caso que terminaría con su carrera y, probablemente, con su libertad. La agente Martínez es muy meticulosa, añadí, con tono casi conversacional. Trabajó con mi difunta esposa muchos años, aprendió a seguir rastros financieros y a armar casos imposibles de derribar. Estaba especialmente interesada en tu situación. El golpe de la verdad lo alcanzaba ahora. Esto no era venganza personal. Eran profesionales que tomaban en serio los crímenes de cuello blanco, sobre todo cuando iban de la mano con abandonar a una esposa enferma. Amos, te lo ruego. Haz que se detengan. Pagaré todo. Todos los tratamientos de Mai, incluso terapias experimentales. Liquidaré las cuentas offshore, pagaré los impuestos atrasados. Solo haz que esto termine. Una oferta interesante, Nelson. Lamentablemente, cuando el FBI ya tiene pruebas de delitos federales, ciudadanos como yo no podemos detenerlos. Así no funciona el sistema de justicia. La voz de la agente Martínez volvió a oírse con claridad. Señor Hargrove, estamos listos para trasladarlo al centro para su procesamiento. ¿Procesamiento? ¿Qué significa eso? Balbuceó él. Significa que vas a la cárcel, Nelson. Esta noche, mientras tu esposa está en una sala oncológica, tú estarás en un calabozo. Me parece apropiadamente simbólico. Esto es una locura. No puedes destruir mi vida solo porque no te gusta cómo llevé mi matrimonio. Yo no destruí tu vida, dije en voz baja. La destruiste el día que elegiste celebrar la enfermedad de tu esposa en lugar de acompañarla. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. La línea quedó en silencio salvo por pasos y órdenes oficiales. Luego, la agente Martínez tomó el teléfono. Señor Cox, habla la agente Martínez. El señor Hargrove ha sido detenido. La recolección de evidencia ha concluido. Encontramos más que suficiente para proceder con cargos federales. Gracias, agente Martínez. Aprecio su minuciosidad. Mi esposa la formó bien. Se sentiría orgullosa de ver justicia para su hija. Colgué y miré a Mai. Estaba incorporada, más despierta que en todo el día. Papá, ¿eso fue real? ¿De verdad acaban de arrestar a Nelson? Les facilité información sobre delitos financieros a las autoridades competentes. Ellos tomaron sus propias decisiones. ¿Y cómo supiste lo de las cuentas offshore? Jake Morrison es muy bueno en su trabajo,
y las antiguas colegas de tu madre estaban muy motivadas cuando entendieron la situación. Mai guardó silencio un instante y, de pronto, empezó a reír. No era una risa amarga de alguien traicionado, sino una diversión limpia ante la elegancia de la justicia. Te llamó a ti para pedir ayuda, dijo entre risas. El hombre que me abandonó llamó a mi padre cuando las consecuencias lo alcanzaron. Algunas personas nunca aprenden que las acciones tienen consecuencias, respondí, pero casi siempre terminan por entenderlo. La luz de la tarde entraba por las ventanas del pequeño apartamento de May en Astoria, iluminando lienzos apoyados en las paredes y materiales de arte sobre una mesa improvisada. Se movía por la cocina con una energía que no le veía desde antes del diagnóstico, preparando el almuerzo con la concentración de quien ha aprendido a no dar por hecho los placeres simples. El oncólogo dice que mis últimos estudios están completamente limpios, me gritó por encima del hombro mientras cortaba verduras. 6 meses sin rastro de células cancerosas. Es una noticia maravillosa. Me senté a la mesa y la observé habitar su vida otra vez. Habitarla, no solo sobrevivirla. La doctora Ramírez debe de estar encantada. Dice que soy una de sus historias de éxito. El protocolo experimental funcionó mejor de lo esperado. Se quedó pensativa un segundo. Claro que haber eliminado el estrés financiero también ayudó. Mi sistema inmune pudo enfocarse en pelear contra el cáncer, no contra la ansiedad. La decomisación de activos de Nelson había cubierto todos sus gastos médicos y más. Los tribunales federales confiscaron sus cuentas ocultas con eficiencia y priorizaron la restitución a la víctima. Resultó que la justicia, a veces, trae beneficios prácticos. ¿Has sabido algo de su apelación? Pregunté. Su abogado llamó el mes pasado. Nelson quiere reducir sentencia colaborando en investigaciones sobre delitos financieros. Al parecer conoce mucha corrupción en Wall Street. Reanudó el corte, con movimientos precisos y seguros. Le dije al fiscal que no tengo opinión sobre si merece consideración o no. ¿Y tú cómo te sientes? Sinceramente, ya no pienso mucho en él. Cuando alguien te muestra quién es en la peor crisis de tu vida, dejas de preguntarte qué habría pasado si. Esta versión de May era más fuerte que la que encontré en el hospital un año atrás. No solo físicamente, sino en lo que importa. Había aprendido que podía sobrevivir a la traición, la enfermedad y la incertidumbre. Ese conocimiento la volvió intrépida frente a lo pequeño. La agente Martínez vino la semana pasada, continuó. Quería ver cómo iba todo y contarme de unos talleres de educación financiera que el FBI da a víctimas de fraude. Cree que podría ayudar a otras personas que fueron explotadas por familiares. ¿Te interesaría? Tal vez. Hay algo valioso en convertir una experiencia horrible en ayuda para otros. Puso los platos sobre la mesa y se sentó frente a mí. Hablando de la agente Martínez, me contó algo interesante sobre mamá. Ah, ¿sí? Dijo que mamá siempre decía que estaba orgullosa de que su esposo entendiera que justicia no es lo mismo que venganza. Que tú buscabas soluciones que arreglaran problemas, más que castigar por castigar. Pensé en aquella noche en el hospital, escuchando a Nelson entrar en pánico mientras su mundo se derrumbaba. Hubo satisfacción, sí, pero no la ácida de la revancha. Fue la satisfacción de ver que los sistemas funcionaban, la ley alcanzando a los culpables, consecuencias acordes a los actos, protección para los vulnerables. Tu madre me enseñó esa diferencia, dije. Solía repetir, la venganza te hace sentir mejor un rato, la justicia mejora el mundo para siempre. ¿Nunca quisiste venganza? Venganza pura y dura. En el taxi hacia Skyline Lounge, sí. Quise humillarlo, que sufriera como tú sufriste. Pero al llegar entendí que eso no te ayudaría ni cambiaría nada de fondo. Elegiste el camino difícil. Elegí el camino que resolvía el problema. Nelson no solo te abandonaba, cometía delitos federales y probablemente lo repetiría con alguien más. Arrestarlo te protegió a ti y a futuras víctimas. Y garantizó que su dinero pagara mis tratamientos en lugar de sus fiestas, asintió. Eso fue un extra, no la meta principal.
Comimos en un silencio cómodo, de esos que solo existen entre personas con historia y respeto mutuo. Por la ventana vi vecinos en sus rutinas, paseando perros, cargando bolsas, viviendo vidas normales, no definidas por la crisis ni la traición. He estado pensando en volver a salir con alguien, dijo de pronto. ¿Qué te parece? Nervioso, pero del buen nervio. Como si estuviera listo para confiar otra vez en mi propio criterio. Sonrió. Tener un padre dispuesto a coordinar con fuerzas federales me hace sentir segura. Estoy retirado del negocio de coordinar, dije. Una vez fue suficiente. ¿Seguro? Bromeó, con cariño. Prométeme que si traigo a alguien a casa harás las verificaciones en silencio. No prometo nada. Se rió. Y aquel sonido era pura alegría, no la risa controlada de quien sostiene a los demás, sino la de alguien que se siente a salvo para ser completamente ella misma. Más tarde, mientras me preparaba para tomar el tren de vuelta a Pensilvania, miré otra vez su apartamento. Proyectos de arte en marcha, recordatorios médicos que ahora eran controles de rutina y no alarmas, fotos de amigos y familia reunidos durante su recuperación. «Es una buena vida la que estás construyendo», le dije. «Es mi vida», respondió, simple. Y por primera vez en años, se siente mía. De pie en la puerta, con el bolso de viaje en la mano, entendí que así se ve la justicia en realidad, no como escenas dramáticas de juzgado ni como venganzas catárticas, sino como una mujer preparando el almuerzo en su propia cocina, planificando proyectos, pensando en nuevas relaciones, viviendo sin miedo ni ansiedad financiera. «Te veo la próxima semana», le dije. «Maneja con cuidado, papá. Y gracias». «¿Gracias por qué?» «Por enseñarme que la familia significa protegernos. Por demostrarme que hay gente en la que sí se puede confiar para hacer lo correcto, incluso cuando es complicado». Caminé hacia la estación de metro bajo la luz dorada de la tarde y pensé en Marta, en lo orgullosa que estaría de la fortaleza de nuestra hija y de cómo, al final, la justicia prevaleció. No por rabia ni por vendetta, sino por paciencia, por planificación cuidadosa y por fe en que los sistemas pueden funcionar cuando los mueven personas que quieren hacer lo correcto. El teléfono vibró con un mensaje de Mai. «Me olvidé de decirte, estoy pensando en adoptar un perro. Para que lo tengas en cuenta la próxima vez que coordines con las fuerzas del orden. Algunas cosas, por suerte, nunca cambian». Si esta historia te gustó, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.